Esta es la historia de un joven que soñaba con ser Michael Jordan, que amaba el baloncesto más que a nada y que sin saberlo estaba a punto de cambiar la historia del béisbol dominicano para siempre. Porque aunque su destino parecía escrito en otro deporte, la sangre no miente. Su padre había jugado en ligas locales y el diamante, tarde o temprano, lo iba a reclamar. Pero esta historia no es de un fenómeno adolescente, no es de un baby pelotero firmado a los 16 con millones por delante. Esta es la historia de un muchacho que fue rechazado, cambiado por jugadores que jamás pisaron grandes ligas, ignorado por años y que aún así nunca se rindió. A los 17 firmó con los Mets, pero su papá le puso una condición. Primero tenía que terminar la escuela. Así que este joven entrenaba de día y estudiaba de noche, sin excusas, sin atajos. Ayudaba en la finca del abuelo separando ganado, trabajaba como mecánico y soñaba con una oportunidad que parecía cada vez más lejana. Y cuando parecía que ya era tarde, cuando muchos lo habrían dejado todo, él apenas estaba empezando a calentar el bate. Con un swing devastador, con una ética de trabajo construida a punta de sacrificios. Este jugador desafió al tiempo, a las expectativas y a todos los que no creyeron en él. El hombre que no brilló hasta después de los 30 terminó siendo uno de los sluggers más temidos de su generación. Esta no es solo una historia de cuadrangulares, es una historia de fuego tardío, redención y pura fuerza dominicana. Esta es la historia de Nelson Cruz. Antes de seguir con la historia, te quiero mostrar algo curioso. El 94% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si ya estás aquí disfrutando del contenido, ¿por qué no formar parte de la comunidad? Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias del béisbol. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. La travesía de Nelson Cruz hacia las grandes ligas no fue un camino recto. Fue una carretera de lodo, piedras y desvíos inesperados. Firmó con los Mets en 1998, pero lo que parecía el inicio de un sueño se convirtió en una maratón de resistencia. Años en ligas menores, cambios de organización, dudas constantes sobre su potencial y un futuro que parecía cada vez más borroso. En 2005, finalmente debutó en MLB con los Milwaukee Brewers a los 25 años, pero su estadía fue tan breve como incierta. Lo bajaron otra vez a seguir puliéndose, a seguir esperando. Un año después, Texas lo adquiere en un canje que, para muchos, pasó desapercibido, pero ese pequeño movimiento cambiaría el curso de su vida. Aunque al principio con los Rangers las cosas tampoco fueron fáciles. Su rendimiento en las grandes ligas era irregular. No encontraba estabilidad y en 2008 llegó el golpe más duro. Texas lo sacó del roster de 40 hombres. Nadie lo reclamó, nadie. Quedó atrapado en AAA, ignorado por toda la liga a sus 28 años. Para muchos, ese habría sido el final. Pero Nelson Cruz no estaba hecho de excusas, estaba hecho de trabajo. Ese año, en la Liga de la Costa del Pacífico, hizo lo que solo hacen los desesperados que no quieren rendirse. Arrasó con todo, bateó para 341, conectó 37 jonrones, impulsó 100 carreras y se llevó el jugador más valioso de la liga menor, como si estuviera enviando un mensaje: todavía no han visto lo mejor de mí. Había modificado su postura al bate, reinventado su swing y sobre todo, recuperado su confianza. Texas no tuvo otra opción. Lo subieron otra vez al equipo grande y esta vez él no pensaba soltar esa oportunidad, porque a veces cuando todas las puertas se cierran, el universo está simplemente esperando que tú construyas la tuya. Nelson Cruz convirtió el fracaso en gasolina y esa temporada encendió el fuego que lo acompañaría por más de una década. Y entonces, por fin, la perseverancia dio frutos. Era 2009. Nelson Cruz tenía 29 años. Para muchos, ya era muy viejo para convertirse en estrella. Pero ese año, el boomstick, como empezarían a llamarlo por el poder brutal de su bate, explotó en las grandes ligas con 33 cuadrangulares y una invitación al juego de estrellas. Ya no era ese prospecto ignorado. Ahora era un slugger temido, una fuerza que nadie podía seguir ignorando. Con los Rangers de Texas, encontró un hogar. Y más que eso, un propósito. Se convirtió en el motor ofensivo de un equipo que estaba listo para hacer historia. En 2010, ayudó a la franquicia a alcanzar su primera Serie Mundial. Por primera vez, los Rangers tocaban la puerta de la gloria. Pero fue en el 2011 cuando Cruz desató una tormenta. Durante la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Tigers de Detroit, Nelson escribió su nombre con tinta indeleble en los libros de historia. Conectó 6 jonrones y remolcó 13 carreras en la serie, récords de postemporada. Nadie había hecho algo así. Y como si eso fuera poco, en el juego 2, con el estadio temblando, conectó un Grand Slam de oro, dejando en el terreno a los Tigers y llevando a los Rangers un paso más cerca del sueño. MVP de la serie, ídolo en Texas y símbolo de una historia que parecía escrita para la redención. Cada swing de Cruz resonaba como un eco de todos los años que pasó esperando su momento, como si cada jonrón fuera una carta para los que dudaron, para los que dijeron que era muy tarde, para los que no vieron lo que él siempre supo que tenía dentro. Pero el béisbol, como la vida, nunca se rinde sin drama.
fama. En la Serie Mundial de 2011, Texas estaba a un strike del campeonato, un elevado al jardín derecho. Una jugada complicada, pero podríamos debatir en los comentarios si un mejor jardinero podía atraparla. La pelota flotó en el aire como si el destino la llevara de la mano y cayó justo a unos pasos de donde estaba Nelson Cruz. David Freese no falló y los Rangers perdieron ese juego milagroso. Con ese batazo, el campeonato se desvaneció y con él, el sueño. Aquel momento marcó a Nelson. Semanas antes, era el héroe. Ahora, cargaba con el peso de una jugada que se repetiría una y otra vez en los recuerdos de los fanáticos. Y aquí es donde muchos se habrían quebrado. Pero Cruz entendió algo que muy pocos comprenden, que incluso cuando estás a punto de tocar la gloria, nada está ganado hasta el último out, que en las derrotas más amargas se esconde la semilla de la transformación y en lugar de quedarse en ese momento, decidió usarlo como combustible. Porque los verdaderos campeones no son los que nunca caen, sino los que se levantan más fuertes. Pero el destino, testarudo como siempre, no había terminado de ponerlo a prueba. En 2013, cuando ya era un toletero establecido, respetado, temido, llegó el golpe más duro de su carrera. Nelson Cruz fue suspendido 50 juegos por su implicación en el escándalo de sustancias prohibidas de la clínica Biogénesis. Su reputación quedó en el suelo. Su carrera, otra vez, pendía de un hilo. Los titulares ya lo tenían sentenciado. Y a sus 33 años, muchos pensaron que ese sería el final, que aquella caída era demasiado profunda para levantarse. Pero aquí es donde se separan los que simplemente juegan de los que dejan legado. Cruz no se excusó, no huyó. Asumió su error con madurez, cumplió su sanción y eligió el único camino que conocía, el del trabajo honesto. En 2014, apostó por un contrato corto con los Orioles de Baltimore. Era su oportunidad para limpiar su nombre, con batazos, y lo hizo con fuerza, mucha fuerza. Ese año lideró todas las grandes ligas con 40 jonrones, la cifra más alta de su carrera hasta entonces. Volvió al juego de estrellas, llevó a Baltimore a la postemporada y, sobre todo, recuperó el respeto. Desde ese momento, algo increíble ocurrió. Nelson Cruz no solo volvió, mejoró, firmó un contrato multianual con los Mariners y ahí comenzó una segunda juventud que desafió la lógica del deporte profesional. En 2015 conectó 44 cuadrangulares, su nuevo tope personal. Ganó su primer bate de plata. En 2017 lideró la Liga Americana con 119 carreras empujadas. Y mientras otros envejecían, él seguía soltando el bate como si el tiempo fuera su aliado. Entre 2010 y 2019, ningún jugador en todo el béisbol conectó más jonrones que él, 346 en total, una cifra monstruosa. Y cuando cumplió 39, aún le quedaba pólvora. Conectó más de 40 cuadrangulares otra vez, una hazaña que solo leyendas como Hank Aaron y Barry Bonds habían logrado a esa edad. Nelson Cruz rompió con todos los moldes, redefinió lo que significa ser tarde o temprano. Sus mejores campañas llegaron cuando todos pensaban que ya era hora de decir adiós. Y con cada batazo nos recordaba algo que vale más que cualquier cifra. Nunca es tarde para brillar con luz propia. Pero si algo terminó por definir la grandeza de Nelson Cruz, no fueron los números, fue su corazón. En sus años veteranos, Nelson dejó de ser solo un toletero temido para convertirse en un líder silencioso, en un mentor admirado, en una figura paterna dentro del clubhouse. Cuando llegó a Minnesota en 2019, su impacto se sintió desde el primer día. No solo por sus batazos, que seguían siendo letales, sino por su ejemplo, su ética de trabajo, su actitud, su alegría por el juego, como si cada día en el terreno fuera un regalo. Los jóvenes lo miraban con admiración. Miguel Sanó, su compatriota, llegó al punto de pedirle que fuera el padrino de su hija. Y eso no se le pide a cualquiera, se lo pide a alguien que inspira, a alguien que lidera con el ejemplo. A sus 40 años, mientras muchos se retiran, Nelson se mantenía entrenando como si estuviera debutando. Siempre puntual, siempre sonriendo, siempre dispuesto a ayudar, pero su impacto no terminaba en el terreno. En 2021, recibió uno de los reconocimientos más significativos que puede recibir un pelotero, el premio Roberto Clemente, que honra a quienes hacen la diferencia fuera del campo. Y eso, Nelson lo había hecho desde hacía años. Ya en 2012, cuando jugaba en Texas, donó $20,000 para comprar un camión de bomberos y una ambulancia para su pueblo natal, Las Matas de Santa Cruz, República Dominicana. Con el tiempo esa ayuda no paró. Construyó y equipó una estación de policía, una nueva estación de bomberos, reemplazó la vieja ambulancia del pueblo por una moderna. Y durante la pandemia, lideró una colecta que reunió $400,000 para combatir la escasez de alimentos. Todo eso lo hizo a través de su fundación, Boomstick 23. Y por eso, en 2020, fue elegido por sus propios compañeros como el Hombre del Año, Marvin Miller. Un premio que no mide jonrones, sino impacto humano. Porque Nelson Cruz entendió algo que muchos olvidan cuando alcanzan la cima. El éxito no vale nada si no lo compartes. Y él lo compartió con su gente, con cada bateo, con cada donación, con cada consejo a un novato que necesitaba una guía. Su legado va más allá del béisbol.
béisbol. Después de 19 temporadas en las grandes ligas, Nelson Cruz fue agotando sus últimos swings con una meta clara en mente, un anillo de Serie Mundial. Pero ese sueño nunca llegó. Participó en playoffs con Minnesota, con Tampa Bay, entregando liderazgo, experiencia y corazón. Pero el campeonato, ese pedazo de gloria que tanto merecía, se le escapó como arena entre los dedos. No por falta de esfuerzo, no por falta de talento, simplemente porque así es el béisbol, injusto, inesperado, incontrolable. Finalmente, luego de haber vestido 8 uniformes distintos, de haber recorrido todo el mapa de las grandes ligas, Nelson Cruz anunció su retiro tras la temporada 2023. Tenía 43 años, más de 2,000 hits, 464 cuadrangulares, 1,325 carreras impulsadas y un promedio vitalicio de 274. Números que hablan de constancia, de poder, de grandeza. Pero más allá de las estadísticas, hay algo que no se puede medir con un WAR ni con una estadística avanzada. El respeto, la admiración, el legado. Aquel muchacho de las matas de Santa Cruz, que alguna vez anduvo descalzo soñando con ser Michael Jordan, se marchaba del béisbol como uno de los sluggers más temidos de su generación y también como uno de los seres humanos más admirados por sus compañeros. Ganó más de $130 millones en su carrera, una cifra inimaginable para aquel niño que limpiaba zapatos después de la escuela. Pero si algo define la carrera de Nelson Cruz, no son solo los jonrones, ni el dinero, ni los premios. Es la resiliencia, la capacidad de reinventarse, de caerse y volver más fuerte, de callar críticas con hechos y de usar su éxito no para presumir, sino para levantar a los suyos. Porque en un mundo donde muchos olvidan de dónde vienen, Nelson nunca lo hizo. Y por eso, su historia no termina con su retiro. Sigue viva en cada joven que sueña con llegar, en cada pelotero que aprende que tarde no significa nunca, y en cada fanático que entiende que las verdaderas leyendas no necesitan un anillo para brillar. La historia de Nelson Cruz no es solo la de un pelotero, es la de un underdog que se negó a rendirse. Es la prueba viviente de que los comienzos humildes no definen tu final, pero la disciplina, el carácter y la fe sí lo pueden transformar todo. Cruz tardó años en florecer. A muchos les pareció que su momento nunca llegaría, pero cuando explotó, lo hizo con la fuerza de un hombre que había esperado su turno con los pies en la tierra y el alma encendida. Su camino recuerda al de otro dominicano, José Bautista, quien también fue descartado antes de convertirse en una superestrella. Ambos fueron ignorados, traspasados, subestimados, hasta que todo cambió. Pero hay una diferencia poderosa. La historia de Nelson Cruz fue mucho más duradera. Mientras Bautista brilló con intensidad durante un tramo inolvidable, Cruz lo hizo por más de una década, manteniéndose entre los mejores cuando muchos ya pensaban en el retiro. Nos enseñó que el tiempo de Dios es perfecto, que cada revés tiene un propósito y que un tropiezo no es el final del libro, sino apenas una página más. Su suspensión en 2013 pudo haber sido su caída definitiva, pero él eligió convertirla en el comienzo de su redención. Nos mostró que los errores del pasado no tienen por qué dictar el futuro si tenemos el valor de enmendarlos, crecer y seguir. Y tal vez lo más valioso que nos deja no esté en sus jonrones, ni en sus millones, ni siquiera en sus récords. Está en su humanidad. Nelson Cruz nunca olvidó de dónde vino y cuando llegó a la cima, no se quedó solo allá arriba. Volteó la mirada hacia su gente y les tendió la mano, porque entendió que el verdadero éxito no se mide en títulos, se mide en a cuántos elevas contigo. Boomstick colgó el bate sin un anillo de campeón, pero con algo que pesa más que cualquier trofeo, un legado que inspira, un camino que enseña, una vida que demuestra que sí se puede, aunque el mundo te diga que no. La historia de Nelson Cruz nos recuerda que nunca es tarde para perseguir tu sueño, que cada caída puede ser un impulso y que la victoria más grande que existe es usar tu luz para alumbrarle el camino a los demás. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.